¿qué tal amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Me ven así toda empijamada, con cara de perro, como decimos aquí en el Ecuador cuando estamos un poquito indispuestos. Pues sí, amigas, estos días he pasado un poquito delicada y eso me ha tenido sin ganas incluso de hacer nada, no he podido grabar mis videos. Estoy tratando de ver si tomo una consulta para hacerme chequear, porque para colmo los días han estado demasiado fríos y yo me he resfriado. Casualmente para amanecer de ahora no podía con el escalofrío, así que he preferido tomar descanso, pero aprovechando que Dios mediante el miércoles 1 de junio aquí en el Ecuador es el Día del Niño, yo quiero hacer un video dedicado a ellos. Así que yo sé que se van a divertir y les va a gustar. Manos al tejido. Para tejer estos lindos títeres yo voy a usar algunas lanas, ya que me han quedado de otros trabajos. Ustedes también pueden aprovechar las lanas que les queden de los suyos. Yo he elegido estas porque son las más delgaditas y aptas para este trabajo. Esta es una lana Bambino, que es lana de bebé. Y miren el color qué bonito, es un color verde, pero un verde limón, para que parezca un monstruito. Para sus orejitas aquí tengo este hilo amarillo que es hilo perlé. Para la sonrisa tengo lana holandesa en color negro que voy a usar para los dos muñequitos. Esta es lana holandesa en color melón y esta en color naranja. Vamos a tejer con un crochet metálico número 0, porque es súper delgadito. Vamos a usar tijeras, aguja lanera, silicón líquido, un separador de puntos y aquí tengo un par de ojitos locos, de estos que son movibles, y estos van a ser más chiquitos, y uno más grandecito para el monstruito que solo tiene un ojo. Aquí tengo dos lápices donde van a ir mis monstruitos y antes de olvidarme, porque eso también es muy necesario, para rellenar las cabecitas lo vamos a hacer con plumón. En este momento vamos a trabajar solamente con los colores naranja y negro, porque yo ya me adelanté a hacer el primer muñequito para uno de los lápices. Y no se preocupen porque el otro muñeco es el mismo y lo único que va a cambiar es que vamos a ponerle dos ojitos y unos colmillos con color blanco. Vamos a iniciar con el color naranja, que es más fuerte, para el cuerpito del muñeco. Y voy a hacer un aro mágico de esta manera. Paso el crochet, saco el hilo y tejo una cadenita. Y luego vamos a tejer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el aro mágico. Y voy a poner una marquita para saber que ahí es el punto de llegada, porque voy a tejer en espiral. Entonces vamos a el primer medio punto y no vamos a cerrar con punto deslizado, sino que directamente voy a tejer medio punto. Vamos entonces por aquí con paciencia, porque como son puntos bien delgaditos, hay que hacer lo más apretado que se pueda, pero obviamente sin fruncirlo para que no se dañe y quede feo, a lo que nos dé el hilo. Así. Esta segunda vuelta tiene 2 medios puntos en cada espacio.
así. Esto es súper facilito y súper divertido. Ahí. Ahora hemos llegado donde está mi marquita y vamos a hacer un punto y en el siguiente 2. Acá. Así. 1 y 2. Ahí mismo. En el siguiente un punto. Y en el siguiente 2. Luego 1 y luego 2. Y así vamos a terminar esta vuelta. Ya terminé mi vuelta tejiendo 1 y 2. Ahora vamos a hacer la siguiente alternando 2 y 2. Así. 1, en el siguiente espacio 1 y en el siguiente 2, ahí mismo. Luego vamos 1, 1 y en el siguiente espacio 2. Luego 1, 1 y en el siguiente espacio 2. Y así vamos a ir alternando 2 puntos seguidos y 2 en un solo espacio hasta terminar la vuelta. Ya terminé mi vuelta alternando 1, 1 y 2, 1, 1 y 2. Ahora vamos a hacer la última vuelta con aumento tejiendo 1, 2, 3 y 2. Entonces vamos. 1, 2, 3 y 2 en el siguiente espacio. Uno, 2, 3 puntos seguidos y 2 en el mismo espacio. 1, 2, 3 puntos seguidos y 2 en el mismo espacio, y así vamos a terminar esta vuelta. Una vez que he terminado mi vuelta alternando 1, 2, 3 y 2 en el mismo espacio, vamos a hacer 6 vueltas seguidas, pero ya no con aumento, sino de medio punto sobre el medio punto anterior. Así. Punto sobre punto y completamos 6 vueltas. Yo, para no confundirme, he cambiado de lugar con mucho cuidado mi marquita, para saber que desde aquí tengo que completar 6 vueltas. Miren, amigas, ya he completado 6 vueltas de medio punto y aquí he puesto mi marquita para empezar las disminuciones. Pero aquí vamos a hacer un paréntesis, porque vamos a tejer los cuernitos. Me adelanté haciendo yo el primero y ya vamos a hacer el otro. Aquí sí deben tener mucha paciencia porque como es bien chiquitito, deben ponerse las pilas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tejemos un aro mágico. Vamos a sacar el hilo y tejer una cadenita. Luego tejemos 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a cerrar el aro mágico
y con mucho cuidado nos vamos a ir al primer medio punto. Aquí, como es muy chiquito, no voy a poner la marquita, porque solamente esta vuelta va a tener aumento. Entonces, con paciencia, porque está bien chiquitito, vamos a tejer 2 medios puntos sobre el medio punto anterior. Así. 1, 2. Ahí van 4. En el siguiente vamos 2 y serían 6. Así. Y luego en esta, así, tratemos de doblar un poquito. Van los 2 últimos para completar 8. Así. Y aquí, si quieren, para no confundirse, podemos poner una marquita y a partir de aquí vamos a tejer 4 vueltas sin ningún aumento. Es decir, vamos a tejer un medio punto sobre el anterior, 4 vueltas. Ya he tejido 4 vueltas y ahora lo que voy a hacer es recortar, dejando un poquito de hilo para coser. Ahí. Y en el siguiente punto voy a cerrar con punto deslizado, así. Y listo. Ahora vamos a unir a la cabecita. Con la ayuda de mi aguja lanera, vamos a colocar de este lado. Voy a poner así para coser primero el un lado y luego el otro. Entonces voy a tomar hilo de aquí ahí y voy a tomar la costillita de este lado, así, ahí. Como es una pieza chiquitita, debemos acomodarnos de la mejor manera, siempre tomando la costillita que está del lado de afuera. Así. Ahí. Ahora vamos del otro lado. Así. Ahí. Y así mismo tomamos la costillita del punto que está para afuera. Ahí. Así. Y qué divertido que va quedando. Así. El último punto. Y ahora vamos a pasar al otro lado para rematar. Ahí.
Listo. Y miren cómo quedan los cachitos. Ahora, a partir de la marquita, vamos a empezar a cerrar la cabecita con disminuciones. Vamos a tomar solamente la costillita del siguiente punto y la costillita del que viene, es decir, 2. Pasamos el hilo y tejemos medio punto. Luego tejemos 1, 2, 3, 4 y voy a tomar costillita y costillita y paso el hilo y tejo mi medio punto. Ahora vamos 1, 2, 3, tomamos costillita del siguiente punto y costillita del siguiente, paso el hilo y tejo medio punto. 1, 2, 3. Una vez terminada mi vuelta con 3 puntos seguidos y disminución, ahora son 2 puntos seguidos y disminución. Entonces vamos a tomar aquí costillita, costillita, paso el hilo y tejo mi medio punto. Luego tejo un punto, 2, costillita, costillita, paso el hilo y tejo medio punto. Así, punto seguido, costillita, costillita, paso el hilo y tejo medio punto. Y así terminamos esta vuelta. Aquí viene costillita, costillita y paso y tejo. Vienen 2 medios puntos seguidos, así. Antes de terminar la vuelta voy a esperar un ratito y vamos a ponerle la sonrisa porque después se nos hace un poco difícil. Vamos a calcular más o menos el espacio para poder pegar los ojitos, que sería por aquí. Y entonces ahí vamos a bajarnos unas 2 vueltitas, así. Y que quede también a la altura de el cachito. Entonces pasamos el hilo así. Voy a poner su sonrisa por aquí, así, haciendo una pequeña V bordada, así. Ahora me paso por aquí y listo. Vamos a ponerle una sonrisa a nuestro muñequito. En estos trabajos debemos tener un poquito nada más de paciencia.
Ahí. Y es que les cuento, amigas, que a mí me divierte bastante hacer este tipo de trabajos, porque son cortitos y además para un regalito flash nos salvan el apuro. Y a los niños no necesitas darles grandezas, con algo así ellos se van a divertir, porque la cuestión es celebrar su día, hacerles sentir bien, y con eso ellos son felices. Así, aquí le ponemos otra vez otra V, porque es la mueca de su sonrisa. Entonces por aquí vamos a ponerle este punto y rematamos. Miren, pequeño malcriado. Quiere comerse las tareas de los chicos y no hacen los deberes, pero también les ayuda para que sea divertido. Aquí se me quedó el hilo, vamos viendo eso. Siempre hay que hacer con mucho cuidado. Vamos a rematar y listo. Ahora voy a preparar hilo blanco para ponerle los colmillos. Y miren qué chistoso. Miren qué divertido, ya le puse un colmillito. Ahora vamos a pasar con cuidado al otro lado, por aquí, para ponerle el otro colmillo, porque está súper divertido. Por aquí vamos a ponerle así. Listo. Vamos apenas una vueltita hacia abajo y en forma inclinada, como que hiciéramos una V. Y con mucho cuidado para que quede justo en el borde de la sonrisa. Así. Ahí. Y ahí. Ahora en el medio vamos a ponerle otra costurita, así. Así. Y listo. Vamos por aquí a rematar y eso es todo. Y miren qué gracioso. Ahora vamos a seguir cerrando nuestro tejido. Nos tocaba, veamos, no, aquí nos toca seguir con los dos puntos, así, 1, 2, y luego disminución, costillita, costillita, paso y tejo mi medio punto y así termino esta vuelta. Ahora, antes de seguir cerrando, yo ya le puse relleno con plumón y ahora vamos a disminuir haciendo un punto y disminución. Entonces aquí vamos, costillita, costillita. A medida que ya se va cerrando más, es más trabajoso, pero divertido. Aquí vamos, 1, así.
La verdad que yo admiro mucho a quienes hacen ya amigurumis mucho más profesionales. Hay personas que hacen muñequitas, les hacen bordados. Realmente eso sí es de un artista. Algún día voy a llegar a ser como ellos en cuestión de amigurumi. Por lo pronto, con estas pequeñas cositas divertidas, podemos empezar. Ahí. Aquí nos tocaría medio punto. ¿Sí? Acá medio punto, y como ya no tenemos espacio para seguir cerrando, me voy a ayudar de mi aguja lanera. Vamos a recortar y listo. Por aquí. Y vamos a tomar la costillita así, ¿sí? De los puntos que faltan por cerrar. Así y listo. Ahora jalamos el hilo con cuidado y hacemos un pequeño remate por aquí. Así le pasamos y listo. Paso por acá y vamos a recortar, y está lista la cabecita. Ahora le vamos a poner el cuello para poder montarlo en el lápiz. Saquemos la marquita. Y miren ya cómo va quedando. Ahora vamos a ponerle el cuello, y ustedes van más o menos a calcular el espacio que va a ocupar el lápiz. Es decir, que los puntos que vamos a levantar van a ser solamente en esta partecita, para que apriete bien. Entonces, por aquí me voy a ir así. Vamos a pasar el hilo. Y subimos con una cadenita. Pasamos por aquí, o sea, en el espacio seguido. Ahí. Y tejemos medio punto. Vamos al espacio que sigue para sacar nuestro punto. Ahí. Y tejemos medio punto. En el espacio siguiente, con mucho cuidado de no tomar el relleno.
Luego ya le vamos acomodando para que quede bien. Ahí. Como les digo, hay que tener bastante paciencia porque como es una pieza chiquitita, debemos ir acomodando bien. Así, en cada punto que sigue. Miren, amigas, ya he montado los puntos alrededor del cuellito y obviamente tengo que poner el lápiz ahí para saber que sí calza. Entonces ahora voy a seguir en forma espiral, tejiendo medio punto sobre medio punto, así. Con mucha paciencia hasta que complete 15 vueltas. Así. Y obviamente este hilito se va perdiendo, que es con el que comenzamos. Así. Medio punto sobre medio punto con toda la paciencia. Completemos entonces, amigas, 15 vueltas, que son aproximadamente 3 centímetros. Miren, amigas, ya tengo 15 vueltas y está listo el cuellito. Ahora vamos a recortar por aquí y listo. Vamos aquí a sellar con un punto deslizado. Y paso el hilo. Ahora con la ayuda de mi aguja lanera vamos a perder el hilo con mucho cuidado por dentro. Aquí voy a hacerle un pequeño remate como para que el hilo no se vaya a soltar. Y pasamos el hilo por aquí hasta que se pierda. No hay problema si es por acá adelante porque deben hacerlo con mucho cuidado. Por aquí. Por aquí pierdo y listo. He terminado mi muñequito. Recortamos este hilo porque ya no hay problema. Y eso es todo. Aquí está el lápiz. Y ahora vamos a poner sus ojitos. Por aquí.
Y voy con el otro ojito. Por acá. Teniendo cuidado, obviamente, que no se nos vaya a manchar. Y listo, miren qué divertido. Aquí está el uno. Y aquí está el otro loquillo. Hola amiguitos, vine a acompañarles para que hagan todas sus tareas. Y si no las hacen, nos comemos sus cuadernos. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que súper divertidos? Ya ven ustedes que es muy fácil tomar un poco de lana y hacer estos divertidos monstruitos. Pero si ustedes quieren hacer otro tipo de muñecos, solamente deben tomar en cuenta la base. Es lo mismo y ustedes digamos que quieren hacer un perrito. Con que tengan la cabecita, ustedes ya le pueden ir poniendo las orejitas, en fin, todo lo que ustedes quieran. Porque todos los títeres son iguales en cuanto al cuerpito. Ya los detalles que ustedes le pongan es cuestión de su habilidad. Yo les dejo la idea y en ustedes está incluso mejorarlas. Y yo deseo que el día miércoles, Dios mediante, que es el Día del Niño, todos los niños sean bendecidos. No es necesario darles grandezas para hacerles sentir bien. Hay que darles amor y con estos pequeños detalles yo sé que ellos se van a sentir mucho mejor que si ustedes van y gastan por gusto en un centro comercial. Denle amor a sus hijos, denle conocimiento de Dios para que ellos sean unas buenas personas. Déjenme en los comentarios qué quieren tejer conmigo en sábado de manualidades. Trato de leerles a todas y voy a tratar de hacer algunos pedidos que me han hecho. Había una amiga que me pidió el saco de corazón, pero con escote. Lo voy a tratar de hacer porque, como digo, no he hecho nada porque he estado un poquito delicada. Pero ahora estoy tratando de aún sintiéndome como me siento hacer este video porque no puede pasar para mis niños hermosos. Si les gustó este video, denle dedito arriba. Muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que sean notificadas de mis videos. Y no les canso más porque ahora sí me voy a descansar porque estoy con un escalofrío de esos terribles. Ya nos vemos. Bye.